Muy buenas tardes. Bueno, mi compañero Jason Restrepo y mi persona, Daniela Medina, vamos a hablar hoy sobre la contracultura y todo lo que produce esto a nuestra actualidad. Bueno, Jason, cuéntanos, para ti, ¿qué es la contracultura? Bueno, compañera Daniela, espero que te encuentres bien, igual que todas las demás personas que van a escuchar esta charla que vamos a tener aquí. Bueno, desde mi punto de vista, la contracultura es un término que hace referencia a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura que domina en determinado lugar. Es muy usual ver que estos movimientos se enfrentan directa o indirectamente al orden social que está establecido y pues que en última lo que genera en ellos esa hegemonía es en ellos es la inconformidad, malestar, frustración, indignación y pues resistencia. Los grupos de contracultura se oponen a los valores sociales que dicen ser dominantes y ellos utilizan medios o símbolos, acciones públicas para de esa manera ellos desafiar las normas establecidas pues que están en lo más profundo de nuestra sociedad. ¿Qué clase de recursos utilizan estos grupos de contracultura para desafiar públicamente las normas? Pues ellos utilizan, digamos, códigos como las formas de vestir, modas, lenguaje verbal, lenguaje corporal, estilos de vida, expresiones artísticas, actividades políticas y pues muchas otras cosas más. Las actividades de estos grupos, pues, las realizan como forma de protesta o desafiar las normas que ya dije anteriormente, son, digamos, quieren dominar la sociedad y pues depende en gran parte del tipo de la motivación que ellos los anime, porque los objetivos de cada grupo pueden ser diferentes y pueden tener otra forma de pensar cada grupo. Aún así, todos estos grupos de contracultura tienen como fin eh, que todos, digamos, trabajan como en contra del rechazo de la hegemonía cultural y el sentimiento que los margina. Entonces, aquí vale la pena aclarar que no siempre los grupos contracultura son desafiantes. También hay grupos contracultura que investigué. Los grupos contracultura también pueden presentarse como una cultura alternativa que sigue compartiendo algunas características, digamos, de esa cultura que es como dominante, pero tratan de hacer algunas cosas diferentes. Yo pienso que lo que dices es muy correcto. La contracultura es, no les ponía el qué, el video, uno de los videos que nos mostraron, la contracultura en un comienzo se basó en contra todo. O sea, es ir a un nivel de inconformismo con todo lo que ocurre, con la normalidad para el sistema, es un contrasistema hasta cierto punto, donde tengo que marcar la diferencia sí o sí, donde no me puedo dejar dominar por el sistema, donde tengo que marcar ese yo soy así y quiero convertir a todos siendo así. Y es algo curioso porque en todas las definiciones que leíamos de los expositores, vemos que la contracultura la iniciaron siempre los jóvenes. Es algo interesante porque desde qué punto de vista los grupos juveniles fueron los que se encargaron y se basaron en traer como esta rebelión, esta rebeldía llamada contracultura. Y se pasó de generación a generación esta contracultura. En ese tiempo la forma de protesta era la escritura, ¿no? Y varios autores se encargaron de exponer jóvenes, decía el video también, jóvenes que sabían escribir, se encargaron de exponer esto y realmente siendo joven, lo digo, y tú en tu etapa de la juventud, no le estoy diciendo viejo, Bueno, bueno. en tu etapa de la juventud, yo creo que pudiste analizarlo también, de que uno siempre quiere como llevar la contraria, como ser diferente, como quiero marcar esa pauta diferente, entonces uno ahí entiende que realmente esto es algo que pasó y que no ha dejado de pasar, continúa ocurriendo. Podemos ver una definición interesante que me gustó mucho, que fue la de Villarreal, en el año 2000, que dice que la contracultura puede entenderse como todo aquello que se opone a toda forma de convención social o de conservadurismo, a todo lo establecido que permanece inmutable o incambiable, o sea, a principios básicos como tiene que bañarse todos los días, es algo incambiable, no, pues no me voy a bañar, ¿sí?
o tiene que cortarse el pelo. No, pues no me va a cortar el pelo. Entonces ahí, por hechos tan insignificantes, leía, como cortarse el pelo, nacen nuevas culturas o subculturas o contraculturas. Entonces son aspectos muy interesantes que la verdad me llamaron mucho la atención de esto porque es un darle un término a lo que ocurre realmente con la juventud, que ellos aspiraron llegar a más. O sea, aspiraron a que esa contracultura fuera para todos, o sea, que todos estuvieran en desacuerdo, que todos pues, lo camuflaron bajo la libertad, bajo la libre expresión, pero realmente estaban creando otro régimen muy similar, sino que con normas diferentes. Entonces es algo interesante, la verdad. Sí, sí, tienes toda la razón. Y me parece muy chévere porque digamos, son cosas que yo sé que hemos vivido nosotros y hemos sentido, pero jamás le habíamos puesto un nombre. Y hoy nos damos cuenta que todo eso que nosotros veíamos como rebeldía, como que estamos en contra de algunas cosas, como que no me parece a mí. Yo pienso que es diferente, pues tiene un nombre y pues es lo que estamos viendo hoy en día que conocemos como contracultura. Algo muy interesante también de la contracultura es que la lucha principal de los años a mediados del siglo XX, la lucha principal era los derechos civiles, ¿sí? Los feminismos, la que, se me olvida el nombre, el racismo, todo esto que dañaba la esclavitud, todo esto, ellos trabajaban en pro de acabar y abolir eso, entonces el Estado era el culpable, por eso se iban, inclusive se iban en contra del Estado y en contra del que lo apoyara, entonces ya se convirtió en algo similar, pero con características diferentes, me agrada mucho eso. Bueno, hablamos de los grupos contraculturales que conocemos de la actualidad, o que tú digas, para mí puede ser un grupo contracultural esto, o que has conocido, o que estudiaste, cuéntame. Bueno, mira, yo estuve analizando y encontré pues varios. Mira, pues hay grupos contraculturales que los que son desafiantes, digamos que los que son como los principales que van en contra de todo, y hay otros grupos contraculturales que simplemente son alternativos, simplemente tratan de desarrollar su cultura sin ir en contra de la que está como dominando, digámoslo así. Digamos, hay un ejemplo claro de contracultura, de grupos contraculturales desafiantes, digamos, digámoslo así de esa forma, en San José, digamos, encuentro los grafiteros, digamos, son uno. ¿Por qué? Porque, digamos, los grafiteros son unos artistas de pintura que ante la falta de espacios que ellos no les daban, no les ofrecían, donde no valoraban el arte de ellos, pues ellos encontraron en las paredes, digamos, el lienzo perfecto que nadie les había podido facilitar. Digamos, no son violentos ni nada, pero sí podemos ver que en San José ya hay una cultura fuerte de grafiteros. Ese será un grupo para mí digamos, contracultural. Otro grupo, digamos, es ese grupo feminista, acabas de decir tú, vi por ahí una campaña que hicieron en contra del maltrato, de la violencia de género que llaman hoy en día, entonces también es un grupo contracultural, lo considero así. Grupos LGTBI también, acá en San José hay también, o ejemplos de grupos contraculturales alternativos, por ejemplo, los muchachos que hacen BMX, ¿sí? Eso es un grupo contracultural. ¿Por qué? Eso se originó a años de los 60 en Estados Unidos y los jóvenes lo que hacían era que trataban de imitar lo que hacían los motociclistas, pero en sus siglas. Y hoy miramos que en San José hay un grupo que les gusta hacer BMX y eso conlleva que simplemente no es el cambio de deporte, sino que ellos tienen su forma de vestir, su forma de hablar, bueno, muchas cosas más. Otro grupo, los que hacen skateboarding, que también es muy similar, también está acá en San José, lo vemos, digamos que son culturas como urbanas que la vemos acá en San José de Guaviare. Estos movimientos no implican simplemente el surgimiento de nuevos deportes, sino que de ahí también se desprendieron lo que decía ahorita, moda, formas de vestir, forma de hablar, la clase de música que ellos escuchan, y es importante resaltar que el ser humano siempre está en una lucha como interna, siempre intentando de cambiar, y por eso es que siempre la cultura que exista, digamos, va a restringir a algunos grupos sociales y donde se va a crear, digamos, como el malestar en conformidad. Es decir, lo que hablamos ahorita, nosotros como que nunca estamos de acuerdo, todo el mundo no está de acuerdo con una sola cultura. Entonces todo el mundo como que le pone peros, pero es que aquí no. Entonces eso es lo que permite el surgimiento de nuevos movimientos. Bueno, en cuanto a esos ejemplos de contracultura me parecen muy acertados, tan acertados que tuvieron algunos un muy buen recibimiento o algunos lo hacen
hacen parte de estos grupos contraculturales sin saber siquiera que eso es un grupo contracultural. Ejemplo muy explícito, los grafiteros, los del BMX, que se volvió tan normal que tal vez no lo ven ellos como algo, un signo de rebeldía, como un signo de ir en contra de lo natural, pero en su época llegó a ser eso. Yo estos grupos investigué un poquito, a pesar de lo que nos dieron, y los dividí en 3 grupos, desde el área se crea, ¿por qué la necesidad de crear un grupo diferente? ¿Por qué la necesidad de ir en contra de la cultura? Y resulta y pasa que en la adolescencia, lo vemos desde términos psicológicos, estamos en busca de nuestra identidad, en busca de hacer parte de algún grupo, estamos en busca de definir todo eso. Entonces la necesidad de hacer parte de, o de no quiero ser igual a ellos o quiero ser diferente. Cuando hablamos de estos 3 grupos, los dividimos en 3. Los primeros son las tribus urbanas, que ahí hablamos de los rockeros, los punks, todo lo que tú me hablabas de esos jóvenes que están en busca de su identidad, esos jóvenes que tal vez la sociedad y la familia no les proporcionan un espacio agradable o algo en lo que se sientan cómodos y con lo que se sientan identificados. Entonces son los grupos de las tribus urbanas, ¿sí? Otro ejemplo de contracultura, los grupos de ataque social. Ya entonces ahí encontramos el vandalismo, encontramos esas bandas delincuenciales que defienden sus territorios y que aquí no nos, la misma guerrilla, aquí no nos vamos a dejar mandar y queremos que esto cambie, somos diferentes, tenemos pensamientos diferentes y acudimos a la violencia para eso. Entonces, los grupos de ataque social es una violentación directa al sistema, al Estado y al que los apoya. Bueno, utilizando la violencia. Y por último, el tercero, que el documento nos mostraba, son los grupos sociales alternativos, ¿sí? Estos grupos donde vemos que el futuro pues es incierto, por decirlo así, hacen parte de encontrar la existencia a la vida, encontrar el significado a la existencia del ser humano, a la existencia de mi vida. Son los grupos alternativos donde inclusive la misma religión se puede catalogar como un grupo alternativo porque busca encontrar el significado de la vida y a través de una conexión espiritual, a través de... Entonces, en su punto, la religión llegó también a ser un grupo contracultural. Claro que sí. Es algo muy interesante. Entonces, esas 3 divisiones para mí fueron, me gustó mucho cómo las marcó y me parece que es muy acorde a lo que hablaste y total, genial. Bueno, hablemos otro poquito de reconocer la importancia de estos movimientos para ya nosotros como músicos, como coordinadores de música. ¿Qué opinas tú? Cuéntame. Bueno, yo creo que, bueno, desde el trabajo de nosotros, creo que tenemos que tener, digamos, una gran capacidad de comprender y de hacer valer, digamos, estas formas de pensar de todos estos grupos contraculturales. Tenemos que tener la capacidad de entender a cada uno, sin permitir, obviamente, pues que la anarquía la domine alguno de esos grupos. Es un reto social que tenemos, pues, todos nosotros, y nosotros desde que estamos formando niños, jóvenes, adolescentes, pues es el gran reto que debemos asumir nosotros de las entidades que cada uno trabajamos, y pues es lo que esperamos que ayude al país a que de pronto en un futuro sea diferente a lo que hoy en día es. La contracultura ha dado lugar al surgimiento de movimientos rebeldes, así como tú lo decías ahorita, que pues que intentan descubrir y promover la libertad de acción, de pensamiento y la evolución, pero las generaciones están cambiando y evolucionando constantemente. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que estar pendientes, ¿sí? Para de pronto atenderlos, reconocerlos, identificarlos, saber por qué su forma de pensar, para poderlos atender de buena manera, para en un futuro evitar que estos movimientos contraculturales se conviertan en amenazas sociales, ¿sí me entiende? Y menos que se conviertan en generadores de violencia. Entonces, pienso que de nuestro trabajo como coordinadores de escuelas de música, que vamos a tener la capacidad, digamos, de alguna manera, de cambiar la vida de estos chicos, de pronto que tienen problemas sociales, económicos, de violencia, pues tenemos que utilizar, digamos, esa herramienta que vamos a tener para ayudarlos digamos, o darles como una pauta para guiarlos y que pues, al menos formemos buenos ciudadanos, no solamente buenos músicos. Creo que es importante eso. Yo pienso que para la importancia de esto es muy relevante porque
es trabajar con la identidad, el pensamiento y la creencia de mi alumno, ¿sí? Y entonces ahí entra algo muy importante que es el factor de la empatía, ¿sí? Donde no solo lo que yo creo, o sea, a mí no me parece que el niño traiga las uñas pintadas de negro, entonces lo voy a rechazar, le voy a hacer bullying y usted no entra a mi academia, ¿sí? Y resulta y pasa que él es punk y los punks se pintan las uñas de negro y yo tengo que respetar eso. Entonces, para hacer algo de aceptación y tener empatía, es muy importante conocer a qué nos vamos a enfrentar, ¿sí? A qué estilos de música se van a acercar ellos. Sí, entonces la canción tal vez para la chica que es parte de un grupo feminista le incomoda la letra porque dice eso se hizo en un contexto machista y me da el punto de vista, yo no tengo por qué obligarla a cantar eso. Entonces Claro, claro. es algo muy, muy interesante y pienso que es importante conocer el contexto, la identidad de mi alumno que se está definiendo si estoy trabajando con alumnos adolescentes. Es importante conocer si ya está definida su identidad, a qué contracultura o qué subcultura pertenece, cuáles son sus convicciones, sus creencias, qué le agrada, qué no le agrada, o si realmente mi escuela de música, la filosofía de mi escuela de música no está acorde a lo que le enseño a él, hacérselo dar a entender, pero de una forma respetuosa y decir, mira, nosotros aquí enseñamos esto, y tal vez tus creencias, todo lo que hace parte de ti, tu identidad, no es acorde a lo que te vamos a enseñar. Entonces, si lo tenemos claro, nosotros como educadores y como futura escuela de música también tenemos que tener clara la filosofía de nuestra escuela, la identidad bajo la cual nos estamos basando, si somos más bien de pensamientos libres, donde aceptamos lo que piensa el otro y así mismo nos acoplamos, o ellos se tienen que acoplar a nosotros, ¿cómo lo vamos a manejar? Es algo que también me agradó mucho de esto. Entonces yo pienso que se dio un tema claro y fue algo muy, muy interesante porque pudimos definir y darle nombre a eso que tal vez no sabemos que existe, pero no sabemos cómo conceptualizarlo. Claro que sí. Sí, estoy de acuerdo y la verdad me parece un tema supremamente importante para lo que nosotros estamos estudiando. Creo que vamos a manejar poblaciones considerables de muchas personas, no solamente de niños, también adultos, mayores, de toda clase, y pues es importante tener conceptos como este que estamos viendo en la clase del día hoy muy claros para, inclusive, porque si queremos hacer un proyecto, es importante tener claro esto, tenerlo en cuenta porque... ¿A qué población Exacto. voy a enfocarme? Sí, Muy claro chévere que sí. la clase, muy chévere la clase y el tema, la verdad. Listo. Compañero, muchas gracias por hacer esta actividad. Me parece que tiene los conceptos claros y yo también los tengo claros. Muy, muy chévere la charla, muy amena y espero que los que nos estén viendo también hayan podido aprender un poquito de nuestras conclusiones, tanto Claro personales que como... sí, me gustó mucho la actividad y pues ojalá que esta clase de actividades se sigan dando porque creo que el aprendizaje es significativo y la verdad es más fácil aprender así entre varios, compartiendo el punto de vista de cada uno y pues se hace como más sencilla la clase y uno aprende de manera como más agradable. Así es. Bueno, muchas gracias, que tenga un buen día. Hasta la próxima.